Canadá es uno de los países del mundo que durante décadas ha liderado el ranking de calidad de vida y proyecta la imagen de un país modélico. Sus índices de criminalidad son bajísimos, pero lo opacan ese pequeño puñado de asesinos en serie, dejando manifestar que un país como Canadá no está exento de este tipo de problemas. Un ejemplo muy escalofriante es el caso de Robert Pickton, Luca Rocco Magnotta o Paul Bernardo y Karla Homolka, siendo el claro ejemplo de ello. El caso que nos helará hasta los huesos el día de hoy están como protagonistas de esta escalofriante y cruel historia la pareja de Paul Bernardo y Karla Homolka, el Ken y Barbie asesinos. Karla Iliano Homolka nació el 4 de mayo de 1970 en St. Catherine, Ontario, Canadá, siendo la mayor de 3 hermanas, criada en el seno de una familia cariñosa, trabajadora y unida, por lo que tuvo una infancia bastante normal. Siendo un excelente estudiante, adoraba a los animales y era bastante popular. Algunos excompañeros escolares la recuerdan como una chica hermosa, inteligente y muy amable. Quizás lo único llamativo de su comportamiento fue su adolescencia, al comenzar a vestirse de negro y mostrar cierta fascinación por el ocultismo. Al igual que las chicas de su edad, comenzó a fijarse en los chicos, manteniendo varias relaciones amorosas, pero estas eran solo pasajeras. Al cumplir 17 años, en 1987, se une a una agrupación llamada el Club del Diamante. Este pequeño grupo, según preparaba a jóvenes para conseguir maridos adinerados, pero al terminar la escuela comienza a trabajar como asistente en una tienda de mascotas, siendo su sueño convertirse en una veterinaria. Ese año, gracias a su empleo, asistió a una convención en Toronto, en el Hotel Howard Johnson, en donde un atractivo chico de 23 años, llamado Paul Bernardo, comienza a coquetear con ella en uno de los salones del recinto. En el diario de Karla hay evidencias de que se enamoró de Paul desde el momento en que lo vio. De hecho, tuvieron relaciones íntimas esa misma noche. Una hora después de conocerse, volvieron a verse al día siguiente. Paul se notó igual de apasionado que el momento en que la conoció. Era notable que en ambos existía una gran química al grado de comenzar una relación. Pero ante todo esto, ¿quién era Paul Bernardo? Paul Kenneth Bernardo nació el 27 de agosto de 1964 en Scarborough, Ontario, Canadá. Su madre se llamaba Marilyn, siendo una mujer adoptada por un abogado de la ciudad de Toronto, llamado Gerald Eastman, y por su esposa Elizabeth. Marilyn vivió una infancia feliz con una familia sana, pero el padre de Paul, Kenneth Bernardo, fue hijo de una mujer inglesa y un inmigrante italiano, siendo que su padre de Paul sufría de alcoholismo y un carácter irritante. Paul Bernardo era un chico muy apuesto, siendo rubio, alto, era bueno en los deportes y claro, muy popular con las mujeres. Siempre sintió una atracción muy fuerte con el sadomasoquismo
el cual practicaba con cada una de sus parejas de turno. En general, fue un buen estudiante. En 1987 se gradúa como contador. Tenía la costumbre de cubrir las paredes de sus cuartos con recortes de diarios y revistas, con frases de progreso y autosuperación. Su ego era enorme y su fantasía era contar con un ejército de vírgenes que someter. Comienza la relación que cambia la vida de Karla Homolka. Durante los primeros meses, Paula visita varias veces a la semana, viajando desde Scarborough, Toronto, hasta Santa Catherine, en la región del Niágara. Le obsequia flores, chocolates y costosas joyas. Karla, feliz, no paraba de hablar de él con sus hermanas y le escribió infinidad de cartas de amor. La familia Homolka estaba fascinada con Paul, como la misma Karla, siendo un joven guapo, inteligente, educado, extrovertido y de buena familia. Era titulado de contador, tenía buen empleo y un futuro prometedor. De igual manera, las amistades de Karla estaban impresionadas con el novio de sueño que tenía Karla. La veían tan feliz que era difícil adivinar que la relación se tornaba tremendamente tóxica. Desde el primer día, Paul se tornó como un sádico sexual. Varias de las chicas con las que se había relacionado anteriormente habían reconocido que era machista, cruel y sumamente agresivo en la intimidad. Pero en Karla Homolka no solo encontró a una chica sumisa que soportaba sus humillaciones y sus malos tratos, sino que también los alentaba. Para Paul, el sexo se reducía en golpear, subyugar y denigrar a una mujer. De hecho, se acercaba más a una violación que a una relación consentida. Tras su necesidad de control, trascendía en todos los aspectos al grado de que Karla se vestía como él quería, lo que tenía que comer e incluso cómo tenía que pensar, recordándole día a día que era gorda, fea y que nadie sería capaz de fijarse en ella. Incluso al concluir sus actividades sexuales, la obligaba a dormir en el piso, siendo otra muestra de desprecio, a lo que Karla estaba plenamente obsesionada con Paul y temía que éste la dejara, por lo que obedecía a todo lo que él le exigía. En 1987, en Toronto, se registra el caso de 3 chicas de entre 15 y 21 años de edad que habían sido violadas por un desconocido durante la noche, muy cerca de sus domicilios. En este momento no existía algún precedente de algún violador en serie en Canadá, y en ese momento las autoridades toman cartas en el asunto. Dichos ataques duraban casi 1 hora, en las cuales las amenazaba con un cuchillo y las llevaba a un lugar oscuro, donde las arrojaba en el piso, las golpeaba y abusaba de ellas. La violencia de cada ataque llamó la atención de los investigadores, siendo que el sujeto no solo disfrutaba de aterrorizar a sus víctimas, sino que las humillaba, obligándolas a decir que eran prostitutas y que se merecían todo lo que les estaba sucediendo. Las descripciones del abusador eran vagas. Estas las tomaba por la espalda, amenazándolas de muerte si lo veían al rostro,
A mediados de diciembre de ese mismo año, la policía de Toronto alerta a la comunidad de que un peligroso violador estaba suelto por las calles. Los medios de comunicación dan la alerta y lo apodan el violador de Scarybrook. Una semana más tarde, una joven de 17 años fue abusada por el mismo sujeto. La aparición de un violador en serie no era común en un país como Canadá, y muchos padres se comienzan a preocupar por la seguridad de sus hijas. Pero entre todo el revuelo que se estaba dando en el caso, Paul le pregunta a Carla, ¿qué pensaría si él fuera el famoso violador buscado por la policía? A lo que Carla contesta que sería genial. Es difícil comprender si Carla aprobaba este comportamiento o pensaba que Paul la ponía a prueba una vez más. Lo único cierto es que Paul le confesó que él era el violador de Scarybrook. Así continuó atacando mujeres, pero esta vez con la aprobación de Carla. Paul comienza a acechar a sus víctimas en las paradas de autobuses, lo que este comportamiento desorienta a las autoridades, los que no pudieron seguirle la pista. A medida que iban pasando los meses, la violencia se fue intensificando. Además de golpear, violar e insultar a las chicas sometidas, les insertaba palos y piedras en sus partes íntimas. En algunos casos, después de abusar de ellas, solo se alejaba del lugar para sorprenderlas y abusar de ellas nuevamente, a unos cuantos metros del lugar del primer ataque. Cuando las jóvenes intentaban huir y pensaban que todo ya había acabado. Siendo uno de los casos más impactantes por el sadismo del violador, resultando desconcertante, pareciese que estuviese jugando con sus víctimas. La policía advirtió que el comportamiento de este hombre estaba escalando a niveles escalofriantemente peligrosos y que fácilmente podría llegar a ultimar a alguna de sus víctimas si no era detenido a tiempo. A principios de 1988, una amiga de Carla descubre un par de esposas en su habitación. La chica admite que junto con Paul realizaban juegos de dominación sexual. Meses más tarde, se descubre una lista que Carla tenía escrita en su diario, donde se recordaba a ella misma cómo comportarse para que su amado Paul no la abandonara. Tenía que seguir una dieta saludable, hacer ejercicio regularmente y mantener una excelente higiene. Jamás contradecirlo y nunca hablar a sus espaldas. Tenía prohibido hacer pensar a alguien que la relación no era perfecta. Si él le pedía un trago, ella debería llevarlo de inmediato y con una sonrisa en el rostro. La lista cerraba con la frase más humillante. Recuerda que eres estúpida, recuerda que eres fea, recuerda que eres gorda. Algo que le recordaba que solo Paul, por lástima, estaba con ella y que nadie más sería capaz de voltear a verla y amarla. El 26 de mayo de 1990, una joven de 19 años es víctima del violador de Scarybrook, pero ésta asegura haberlo visto de frente. La descripción coincidía con la de otras chicas
que habían logrado escapar del atacante, realizando un retrato que se difundió en prensa y televisión. Se trataba de un hombre joven, alto, rubio, musculoso, de ojos claros y penetrantes. Al salir la imagen a la luz, los amigos de Paul y Carla no pudieron evitar el bromear con el parecido físico entre Paul y el supuesto violador. Paul Bernardo solo se reía de buena gana y aceptaba que prácticamente eran idénticos. Dos conocidos de la pareja se dirigen por separado a la policía a manifestar las sospechas. Paul no tuvo ningún problema en asistir a la comisaría para ser interrogado al llegar una citación policial a su domicilio. El joven de 25 años se mostró sereno, amable y cooperativo. No puso ninguna excusa al momento de ceder muestras de cabello, saliva y sangre para los estudios de ADN en torno a la investigación, aunque él sabía que podía haberse negado. Aseguró a los investigadores que efectivamente era idéntico al sujeto del retrato y comprendía sus sospechas. Estas muestras fueron almacenadas junto a la de otros sospechosos antes de ser analizadas. Carla se encontraba completamente obsesionada con Paul y estaba dispuesta que a cualquier costa él estaría a su lado, incluso el aceptar que fuese un violador. Y aunque éste le siguiera frecuentando, había algo que le recriminaba, y es que no hubiese sido virgen al conocerla. Carla solo quería compensarlo, y fue entonces donde decide entregarle la virginidad de su hermana Tammy Homolka, de 15 años, como obsequio de Navidad. No se sabe de quién fue la idea, pero crearon un plan para llevar a cabo la violación. Paul ya había demostrado interés en Tammy cuando se quedaba en la casa de la familia Homolka, espiando a Tammy por las ventanas mientras se cambiaba, e incluso entraba a su habitación mientras dormía para masturbarse a su lado. Por su parte, Carla lo ayudó para que entrara sin forzar la puerta. El 23 de diciembre de 1990, al terminar una cena en familia, Tammy, Carla y Paul se quedaron hasta tarde platicando en el vestíbulo. De un momento a otro, Tammy comenzó a desvanecerse. Carla le sirvió una bebida con tranquilizante que robó de la clínica donde trabajaba. Sus padres ya se habían ido a la cama cuando Tammy quedó inconsciente y fue llevada hasta el sótano de la casa, donde Paul comenzó a abusar de ella mientras Carla le aplicaba un paño con alotano en el rostro. Ambos registraron el abuso con una cámara y los momentos previos a este acto. Sin embargo, en cierto momento, Tammy comienza a vomitar y deja de respirar, y aunque intentaron reanimarla, no lo consiguieron. Pasaron varios minutos antes de llamar a la ambulancia. La chica fue llevada de emergencia al hospital de San Carlos, donde falleció el 24 de diciembre. La versión oficial fue que se había ahogado con su propio vómito, el cual fue provocado por la ingesta de alcohol. Se notaban lesiones en el rostro que, según Carla y Paul, se produjeron al arrastrarla por el piso
al intentar reanimarla. En realidad eran quemaduras químicas por el halotano, pero ningún médico sospechó nada. La familia Homolka quedó destrozada. Tammy estaba a punto de cumplir 16 años. Había muerto de forma trágica en su propia casa. Y aunque Carla parecía estar tan afectada como toda la familia, no dudaba en tomar la ropa interior de su difunta hermana y posar en videos de corte erótico para su novio Paul. Un mes más tarde se mudan a Portahouse, un pueblo cercano a St. Catherine. Después de 3 años estaban dispuestos a contraer matrimonio. Los padres de Carla seguían muy afectados por la muerte de Tammy, pero Carla los presionó para seguir con los planes de boda. Mientras tanto, Paul seguía abusando de mujeres con toda impunidad, y la idea de tener una esclava sexual se convertía en una obsesión para él. Carla accedió a ayudarlo y consiguió una chica de 15 años, llevándola a su casa, donde la drogó y permitió que Paul abusara de ella, grabándola con su cámara de video. Tras recuperar la conciencia, simplemente la dejaron ir. A pesar de despertar con resaca y adolorida, la chica solo pensaba que se había embriagado y nunca sospechó que fue abusada. El 15 de junio de 1991, Paul secuestra a Leslie Mahaffey, una chica de 14 años. Este procura atacarla por la espalda, vendándole los ojos. Al llevarla a su casa e inmovilizarla en el sótano, la desnudó y comenzó a abusar de ella, siendo asistido, claro, por Carla, quien registró todo con su cámara de video. Pero la venda que llevaba Leslie en los ojos comenzó a ceder. Aunque la colocaron en su lugar, tanto Paul como Carla sospecharon que la chica había conseguido verlos. Ahora, si la liberaban, existía la posibilidad de que acudiera a la policía y pudiera reconocerlos. Según Paul, era dejarla ir después de un par de días, pero ese plan cambió. Finalmente la estranguló con un cable hasta matarla. Luego la descuartizó con una sierra circular en 8 partes, comprando sacos de cemento, introduciendo los restos en la mezcla, y los transformó en pesados bloques de hormigón, a los que arrojaron desde un puente en el lago Gibson. Por fin llegó el tan esperado momento. El 29 de junio, Carla Homolka y Paul Bernardo por fin contraen matrimonio. Una boda de ensueño. Los dos lucían radiantes y se veían la pareja perfecta, siendo jóvenes felices. Ese mismo día en que Carla Homolka y Paul subían a un bello carruaje tirado por 2 caballos y se iban de luna de miel a Hawái, un par de pescadores encontraban algo verdaderamente espantoso. Una pierna y la parte de un torso
fueron descubiertos en el interior de unos bloques de cemento. El nivel del agua había bajado y los trozos de hormigón quedaron expuestos. No estaban completamente sólidos y se partieron en dos, dejando a la vista los restos humanos que se encontraban en su interior. Las autoridades drenan el río y recuperan el cuerpo desmembrado de una chica, la cual fue identificada por sus registros dentales y sus aparatos de ortodoncia. Leslie Mahaffey, de la que se supo de su desaparición un día de su cumpleaños, el 5 de julio, una semana después de ser secuestrada. Ahora las autoridades tenían un cuerpo descuartizado y ningún sospechoso. En menos de 5 años, los ciudadanos de Ontario sufrieron un actuar de un peligroso violador en serie y seguía prófugo, asumado a un espantoso y cruel acto de asesinato, el que podría ser cometido por un psicópata. El 16 de abril de 1992, a plena luz del día, secuestran a Christiane Freund, una chica de 15 años de edad que regresaba de la escuela. Carla se acerca preguntando por una dirección, con un mapa en la mano, fingiendo que estaba perdida. Fue en ese momento cuando Paul se acerca y entre ambos la empujan dentro del vehículo y la inmovilizan. Fue abusada y torturada durante 3 días en la casa de la pareja, hasta que Paul la estrangula con un cable y le provoca la muerte. La temeraria reacción de la pareja tuvo una repercusión en el medio local. La denuncia de la desaparición de Christiane Freund movilizó a toda la policía y varios testigos aseguraron haberla visto junto a 2 personas en el estacionamiento de la iglesia. Algunos describieron el vehículo de los secuestradores como un Camaro color beige. Al basarse las autoridades en esta descripción, ubicaron a 2 detenidos. Pero como ocurre muy frecuentemente en estos casos, la percepción suele ser un tanto engañosa. En realidad, el auto utilizado por Paul ese día fue un Nissan dorado. El 30 de abril de 1992 encuentran el cuerpo de Christiane a la mitad de una zanja en Burlington, muy cerca del cementerio donde Leslie se encontraba enterrada. El cuerpo presentaba varias lesiones, se encontraba desnudo, recién lavado y además le habían cortado el cabello. A pesar de no contar con pruebas, la policía estaba segura que Christiane y Leslie fueron víctimas del mismo sujeto. No había ninguna similitud en el modus operandi del sujeto, pero sí en el método de estrangulación y el perfil de las víctimas. Crímenes de esta naturaleza eran muy extraños en Canadá. La posibilidad de que ambos casos estuvieran vinculados eran sumamente altos y los medios de comunicación comenzaron a especular que un asesino serial se encontraba suelto. El 23 de mayo, el cuerpo en estado de putrefacción de una chica de 14 años llamada Terry Anderson
fue descubierto al abrir las puertas de la estación generadora. Terry había desaparecido 6 meses antes y el mismo equipo que llevaba los casos de Kristen y Leslie llevaron este nuevo caso. A pesar de que Karla Homolka hacía hasta lo imposible por satisfacer las perversidades de su marido, este no parecía tener límites. Organizaba orgías y obligaba a Karla a tener relaciones sexuales con otras mujeres. Muchas de ellas eran drogadas y abusadas por Paul, pero con el paso de los meses la relación se desmoronó. Paul era cada vez más agresivo con Karla. La humillaba, atormentaba y golpeaba bajo cualquier pretexto, llegando un momento de que a la mascota de Karla, que era una iguana, lo mordió y este, enfurecido, la decapitó, la asó y se la comió. Los episodios de violencia escalaron progresivamente hasta que a finales de diciembre de 1992 y tras una discusión, Paul golpeó brutalmente a Karla en el rostro con una linterna, sacándole un ojo de la órbita. Fue dirigida a urgencias, donde además se detectó una costilla rota. Días más tarde, y presionada por su familia, Karla realiza una denuncia en contra de Paul por violencia intrafamiliar. Al mismo tiempo, las muestras realizadas hace 7 años a Paul estaban siendo analizadas junto con las de 150 individuos. En el caso del violador de Scarborough, los restos de semen encontrados en las víctimas coincidían con el ADN de Paul Bernardo, el mismo sujeto acusado por haber golpeado salvajemente a su esposa. Las autoridades interrogan a Karla Homolka y descubren que trae un reloj idéntico al que ese día traía Kristen, el día de su desaparición. Esto los deja atónitos, siendo la posibilidad de que Paul fuera el violador en serie de Scarborough, sino también el asesino de Leslie y Kristen, al igual que el último caso que habían tomado, de Terry. Esto los toma por sorpresa. Al momento de informarle a Karla Homolka que su esposo ya había sido identificado como el asesino y violador de Scarborough, ésta se da cuenta que no tiene nada más que colaborar con la policía y confesar los atroces crímenes que cometió junto a su esposo, no sin antes solicitar la asesoría de un abogado. Paul Bernardo fue detenido el 17 de febrero de 1993, acusado de más de 40 agresiones sexuales en la zona de Scarborough y St. Catherine, además del secuestro, violación y asesinato de Leslie Mahaffey y Kristen Friend. También se investiga a la pareja por la muerte supuestamente accidental de Tammy Homolka. Con el crimen de Terry Anderson fue imposible recolectar las pruebas necesarias para levantar los cargos en contra de este criminal. ¿Quién iba a imaginar que un chico profesional, inteligente, atractivo, carismático como Paul Bernardo pudiera tener una doble vida como violador
y asesino. Karla Homolka tenía una reputación intachable. Venía de una familia muy querida por la comunidad. Era bella, alegre y muy amable. No parecía tener ningún motivo para verse envuelta en el secuestro, la violación y el asesinato de estas chicas adolescentes. El caso resultó extremadamente vergonzoso para las autoridades, siendo que Canadá es un país donde no ocurren este tipo de situaciones. Y aunque intentaron restringir a los medios de comunicación, la noticia se difundió rápidamente y periodistas llegaron desde Estados Unidos a cubrir este terrible y cruel momento. Ellos mismos los nombraron como el Ken y Barbie asesinos, un apodo macabramente certero como amarillista. Al paso de los días, horrendos y escalofriantes detalles salieron a la luz. La policía encontró una cinta de video en casa de la pareja, donde detallaba cómo abusaban y torturaban a sus víctimas, al igual que un recorte de prensa sobre la violación de una joven ocurrido en Hawái, justo cuando se encontraban ahí de luna de miel. El proceso amenazaba ser uno de los casos más extensos y costosos de la historia de Canadá, por lo que el abogado de Karla Homolka propuso un trato con la fiscalía para acortar los plazos de la investigación. Su defendida se declararía culpable de todos los cargos y testificaría en contra de Paul Bernardo, a cambio de una sentencia reducida que sería estipulada en 12 años de cárcel. Para los fiscales, Karla Homolka era culpable de todos los casos, pero también era víctima de su marido, un psicópata cruel, manipulador y violento, que casi le había hecho explotar los ojos a golpes. Si con su ayuda podían encerrar de por vida a Paul Bernardo, correrían el riesgo, llegando a un acuerdo donde Karla Homolka ayudaría a la fiscalía. Esta cumplió con su parte del trato, culpando de todos los crímenes a Paul Bernardo y reconoció su participación en ellos, asegurando ser una cómplice involuntaria y que lo ayudaba por miedo. La cinta de video mostraba que Karla decía la verdad, siendo que ella participaba solo si su marido se lo ordenaba. El 15 de junio de 1995, Karla se presenta ante los tribunales para testificar en contra de su esposo, de quien se divorció en 1994, asegurando que él era el autor intelectual de todos los crímenes y que ella era simplemente una cómplice que actuaba bajo amenaza, resultando aborrecible que Karla le regalara la virginidad de su hermana para mantenerlo satisfecho y haber colaborado con el abuso y asesinato de otras 2 adolescentes, además de encubrir sus actividades delictivas como el violador de Scarborough. Pero también salieron a la luz situaciones repulsivas que apoyaban la teoría de que Karla sufría el síndrome de mujer maltratada y que también era una víctima. Su nivel de sumisión era tal
que un día Paul defecó en una rebanada de pan y la obligó a comérsela. Según la versión de Carla, Paul la obligó a tener relaciones con Leslie McGaffey y Kristen French antes de asesinarlas. También invitaron a unas amigas de Tammy Homolka, las cuales fueron drogadas por Carla y violadas por Paul Bernardo cuando estaban sin sentido. Tras encontrar el cuerpo de Kristen French, las autoridades supusieron que el asesino le había cortado el cabello para conservarlo como trofeo o para dificultar su identificación, pero la autopsia revelaría todo lo contrario, donde Kristen tenía bolas de pelo en el estómago. Carla confesó que se lo cortó con unas tijeras por petición de Paul y que éste obligó a Kristen a comerlo. También mostraría una cinta de video donde aparecía desmembrando el cuerpo de Leslie McGaffey con una sierra eléctrica. Al salir el padre de Kristen suplicando al secuestrador que no le hiciera nada a su hija, Paul sentó a Kristen frente al televisor para burlarse de ella. Esa fue la última vez que Kristen vería a su padre. Posteriormente la estranguló y le arrancó las uñas. Por mero placer, Paul Bernardo quedó expuesto como un depredador sexual sádico, enfermo y monstruosamente peligroso. Y a pesar de que la defensa insistía de que Carla había tenido una participación mucho más activa de lo que aseguraban, y que la intención de Paul nunca fue la de asesinar a sus víctimas, sino que ella lo presionaba para asesinarlas. Muy pocos lo creyeron. Para los especialistas en asesinos seriales, era el típico caso donde uno de los implicados es el dominante cruel y peligroso, y el otro es el más pasivo. Pero se revela la verdad de la abnegada Carla Homolka, dando esta historia un giro inesperado. En septiembre de 1994 aparecen 6 nuevas cintas de video, siendo presentadas como evidencia. Estas son recuperadas por uno de los abogados de Paul en el interior de la casa de la pareja, varios meses antes, y en ella todo lo que Carla había declarado quedaba en tela de juicio. Las grabaciones encontradas y reproducidas por las autoridades muestran una faceta mucho más oscura de Carla Homolka, siendo que disfrazaba todas esas retorcidas prácticas sexuales en las que participaba Carla. No solo le regaló la virginidad de Tammy, sino que también la sodomizó y le practicó sexo oral ante la cámara. A solo 3 semanas de su fallecimiento, se vestía con su ropa y se grabó seduciendo a su marido. En otra de las cintas se le vio teniendo relaciones con Paul y el cadáver de Leslie McGaffey. También se grabó masturbándose con la mano amputada de Leslie, después de que Paul la descuartizó con la sierra eléctrica. Tampoco se le veía particularmente angustiada cuando grabó a su marido orinando y defecando en el rostro de Kristen French al momento de estar viva. Hasta este momento,
Carla había representado muy bien su papel como esposa sumisa y víctima del síndrome de mujer abusada. Pero estas nuevas cintas le dejan en evidencia. De hecho, una de estas cintas estaba escrita a mano con el título Paul, Christine, Leslie y yo, y tenía varios corazones dibujados y pegatinas infantiles. Pero a pesar que el engaño quedó expuesto, no se pudo dar marcha atrás en el acuerdo firmado anteriormente. Carla ya estaba pagando su condena reducida de 12 años de prisión desde julio de 1993. Los medios de comunicación bautizan el controversial arreglo como el contrato con el diablo, ocasionando un impacto en la opinión pública y convirtiendo a Karla Homolka como la mujer más odiada de todo Canadá. El juicio contra Paul Bernardo se celebra el día 18 de mayo de 1995 y duraría 4 meses ante la expectativa de todo el país. El 1 de septiembre de 1995 fue encontrado culpable de homicidio involuntario del caso de Tammy Homolka y asesinato en primer grado de Leslie McGaffey y Kristen French. Fue condenado a cadena perpetua con un mínimo de 25 años de su revisión para libertad condicional. El 3 de noviembre, y contando con 31 años, Paul Bernardo volvió a comparecer ante el tribunal, esta vez acusado por los asaltos sexuales cometidos, como el violador de Scarborough. Fue encontrado como culpable de todos los cargos y también mostrado como criminal peligroso. Los años siguientes, las condiciones carcelarias de Paul Bernardo y Karla Homolka resultaron completamente opuestas. Mientras Paul se encontraba 23 horas diarias encerrado en una claustrofóbica y reducida celda y era sometido a exámenes psiquiátricos, Karla Homolka con todo tipo de comodidades podía ver televisión, participaba en fiestas y mantuvo diversas relaciones lésbicas con otras reclusas. Cada cierto tiempo, algunas notas de prensa dejaban en evidencia que Karla no la estaba pasando tan mal tras las rejas, lo que continuó enardeciendo a la comunidad. En julio del 2005, al terminar su condena, Karla Homolka se encontraba paralizada de miedo, siendo que recibió cientos de amenazas de muerte. Al querer limpiar su imagen, cede un par de entrevistas en la que volvió a tomar el recurso del síndrome de mujer maltratada y expresaba su arrepentimiento. Ya nadie le creía. Karla Homolka tenía 35 años cuando fue dejada en libertad. Se mudó a Montreal y desde entonces ha sido el blanco de los medios de comunicación, quienes no han dejado de acosarla. Se casó con el hermano de uno de sus abogados y actualmente tiene 3 hijos. Y aunque cambió su nombre y alteró constantemente su apariencia física, existe un grupo de personas que hasta el día de hoy alerta a la comunidad de la ubicación de Karla Homolka dentro y fuera del país. En octubre del 2018, Paul Bernardo
se presenta para acceder a la libertad condicional o en su defecto parcial, tras cumplir 25 años de condena. Sin embargo, la Junta de Libertad Condicional le negó los beneficios, si bien Paul aceptó que había cometido crímenes terribles. Y dijo que incluso lloraba cada vez que los recordaba. Los especialistas que lo trataron en prisión manifestaron que no mostró ningún remordimiento, sino hasta la visita de la Junta, 25 años después de su detención. Paul Bernardo fue clasificado como un psicópata, narcisista, sádico y obsesionado con el control. Si bien su comportamiento antisocial se potencializó con la compañía de Carla, es muy probable que actuando en solitario hubiese terminado asesinando mujeres de todas formas. Este es uno de los casos más desconcertante y controversial de la historia criminal moderna. El hecho que Carla y Paul fueran una pareja joven, atractiva y mostraran una relación perfecta no encajaba con los espantosos crímenes por los que fueron condenados. En el año 2007, Paul fue entrevistado por la Unidad de Delitos Sexuales con respecto al asesinato de una chica llamada Elizabeth Beiling en julio de 1990. Aunque su cuerpo nunca apareció, su vehículo fue encontrado con un enorme charco de sangre en el asiento del conductor. Su novio, Robert Baltovich, fue acusado por el crimen y aunque mantuvo su inocencia hasta el final, fue declarado culpable por homicidio en segundo grado en 1992. El caso ganó notoriedad cuando en el 2004 se anuló la sentencia a Robert Baltovich, siendo puesto en libertad. Al mismo tiempo, la defensa presenta pruebas de que el asesino podría ser Paul Bernardo. En la entrevista relacionada a Elizabeth Beiling, Bernardo se mostró esquivo y manipulador, como siempre. Se limitó a quejarse por el hecho de ser juzgado como un loco, enfermo y mentiroso, y que no se le sometía a Carla al detector de mentiras para corroborar su verdadera responsabilidad en los crímenes. Aunque uno de los detectives intentaba encauzar el interrogatorio, le resultaba inútil. Era más que evidente que Paul no quería hablar sobre Elizabeth Beiling. Hasta el día de hoy se desconoce el total de víctimas fatales del Ken y Barbie asesinos. Las autoridades creen que podrían estar involucrados en otros 9 asesinatos más. Y mientras Paul Bernardo sigue encerrado en una celda hasta el día de hoy, Karla Homolka camina plácidamente por la calle como una mujer libre. La última foto encontrada en el ataúd de Tammy, la pareja la dejó ahí dentro el día de su funeral, en un acto tan cruel como despreciable. Pero ten cuidado, porque aunque Paul Bernardo está en la cárcel, recuerda que Karla Homolka está libre y podría ser tu vecina o hasta tu mejor amiga. Recuerda que en esta vida no se confía en nadie. Hasta aquí llegamos con el relato criminal
del día de hoy. Si te agradó este contenido, te invito a suscribirte a mi canal. Comparte, regálame tu like y lo más importante, comenta qué piensas tú del Ken y Barbie asesinos.